Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Buenos días, mi gente hermosa del Hudson Valley y de todo el mundo que nos sigue todos los martes acá en WVKA 91.3. Estás escuchando la revista al aire en ABC Latino. Te invito a que te quedes como todos los martes una hora. Empezaremos con inmigración, luego una invitada muy especial que muchos de ustedes la conocen. Ella es nuestra querida Margarita de la Biblioteca de Poughkeepsie, que nos vendrá a contar todo lo que está ocurriendo en estos últimos, en la época ya de primavera, ¿no? Esperamos tener algunas charlas en la biblioteca y todo lo que se trae. Sé que vienen cosas muy novedosas y un poquito más tarde se nos conectará nuestra querida amiga Rosario con un tema muy, muy interesante. Así que los invito a todos que sigan con nosotros y le doy la bienvenida, por supuesto, a Lucía Falcón de Caridades Católicas. Bienvenida al programa, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, Caro, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos directo al grano, ¿no? Así ya que a nosotros nos gustan los dichos, cuéntanos, ¿cuál es el tema que vas a compartir hoy? Bueno, el día de hoy quería hablarles un poco sobre el procedimiento de la Corte en Inmigración para la gente que está en proceso con la Corte. Sé que mucha gente le asusta, entonces quería hablar un poquito sobre eso. Excelente. ¿Cómo empezamos? Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Caro. Pues quería empezar con uno de los documentos más importantes en su archivo de documentos de papeles de migración. Este papel es lo que se le conoce como el aviso de comparecencia. En inglés tiene las siglas NTA porque se llama el Notice to Appear. Entonces, este papel es uno de los más importantes y, por ejemplo, hay mucha gente que si cruzaron la frontera, se los dieron una vez que ya sea que los liberaron o los dejaron ir para el lugar de Estados Unidos a donde tenían que ir, en este caso Nueva York, ¿no? Entonces, ese aviso de comparecencia en caso de que usted no lo tuviera, debería usted hacerle saber al juez de inmigración que usted no recibió una copia. Es muy importante. Si usted cree que no lo tiene o no lo ha visto, le voy a explicar un poquito lo que es. Como ya mencioné, es un documento muy importante porque enumera todas las razones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos cree que usted debe ser expulsado del país. Así que cada aviso de comparecencia es importante saber, eso es distinto. Acuérdese, hemos hablado ya aquí, cada caso es distinto, entonces no hay que fijarse en el del vecino, en el del amigo, el primo, no. Usted debe tener el suyo propio, son distintos. Ahora, todos los avisos de comparecencia, eso sí, tienen un número arriba. Ese número es su número A. Es un número muy importante. También se le conoce en español como su número de extranjero. Lo tiene en la parte de arriba del aviso. El número A es el número específico que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le asigna a usted para todos los asuntos que tienen que ver con migración. Entonces es bien importante conocer dónde está ese numerito y saber, bueno, si no se lo va a aprender, por lo menos tenerlo bien localizado. Oh. Ahora, los primeros tres cargos que señala el aviso de comparecencia alegan casi siempre o siempre la misma información. Número uno, que usted no es ciudadano o nacional de los Estados Unidos. Número dos, su país de origen. Y número tres, cómo, cuándo y dónde entró usted a los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted entró con una visa o con una tarjeta de residente o que usted entró de manera ilegal. Ahora, después de estos cargos, en un aviso de comparecencia, el gobierno va a enumerar las razones por las que ellos creen que usted debe ser expulsado o deportado del país. Por ejemplo, si usted entró a los Estados Unidos de forma ilegal, y forma ilegal me refiero sin permiso, ¿verdad? O que cruzó la frontera sin que nadie lo inspeccionara para dejarlo pasar, a eso me refiero. Y en este caso nunca obtuvo una tarjeta de residente o alguna visa, el aviso de comparecencia va a decir que usted esté en los Estados Unidos sin autorización. Entonces, ese es un ejemplo de uno de los cargos que dicen ahí en el aviso. Es muy importante entenderlo. Si usted no habla inglés, entonces es importante que le pregunte a alguien que sí habla inglés, que si se lo puede
señalar, le puede explicar qué dice el aviso. Ahora, es bien, y le voy a explicar por qué. Es bien importante entender y revisar este documento con mucho detenimiento, porque si tuviera algún error, hay que hacérselo saber al juez. A veces uno viene de un país y le ponen que viene de otro, por ejemplo. Entonces, es bien importante poderlo entender para poderle decir al juez que está incorrecto. En algunos casos es posible que estos errores signifiquen que el gobierno lo puede deportar. Entonces, por eso es bien importante poder corregir estos errores. Entonces, en las audiencias preliminares, que ahora les voy a contar brevemente qué son, el juez le va a leer información que viene en ese aviso y le va a preguntar si esa información es correcta. Entonces, usted debe responder que sí, si toda la información es correcta, evidentemente, o no cuando haya algo que está mal y decirle al juez qué es lo que está mal, ¿verdad? Entonces, aunque los cargos en su aviso de comparecencia estén correctos, usted tiene el derecho de negarlos. Eso es importante saber porque le corresponde al gobierno de los Estados Unidos probar esos cargos contra usted. Entonces, por ejemplo, si su aviso dice que usted fue condenado por un delito y recibió una sentencia para ir a la cárcel, es la responsabilidad del gobierno probar que eso es verdad. Entonces, bueno, usted tiene varias opciones, pero es bien importante, lo más importante con lo que se tiene que quedar usted hoy es ese papel, es el aviso de comparecencia y es muy importante. Si no lo tiene, hay que avisarle al juez y si lo tiene, hay que revisarlo detenidamente para ver que esté correcto. ¿Ok? Ahora, sí. Ahora quería contarles un poquito de qué pasa cuando uno tiene que ir a la corte. Normalmente ese aviso de comparecencia le va a decir a dónde y cuándo tiene usted que presentarse a la corte. Si no, es bien importante que usted tenga manera de revisar cuándo tiene que usted presentarse a la corte. Aquí una nota muy importante es que hay que señalar que es que la diferencia entre ir a la corte y ir a sus check-ins con ICE. Son dos cosas distintas. En la corte está el juez, en el check-in está su oficial de ICE. Son dos cosas diferentes y a las dos hay que acudir si se le pide que vaya. No cuenta con ir nomás a una y ya como por las dos. No, hay que ir a esas dos y hay que saber que son distintas. ¿Ok? Sí, Lucía, una consulta. Sí. Mucha gente, no sé si eso es común, tú me puedes verificar eso. Yo siento que tiene temor de ir a la corte y piensa que si no van va a ser mejor porque tiene miedo de ser deportados. ¿Una persona puede ser deportada cuando tiene una cita a una corte? Mire, es bien interesante esa pregunta porque yo sí he tenido muchas personas que me preguntan, bueno, pues si me cambio de estado y ya no voy, pues ya entonces voy a vivir como vamos a decir libremente, ¿no? Ya no tengo que estarme presentando. Bueno, aquí la cosa es que uno, una vez que esté en el sistema de migración, va a estar en el sistema de migración aquí y en California. O sea, el sistema migratorio es un sistema federal, lo que quiere decir que es a nivel nacional. Entonces, usted no va a desaparecer del sistema si usted desaparece. Lo que va a pasar es que usted va a tener su día de corte y si no se presenta a su día de corte, lo pueden o lo van a deportar en su ausencia. Así es como se le dice. Entonces, por eso es fundamental presentarse a sus días de corte, porque en caso de que no se presente, pues lo deportan en su ausencia. Ahora, si digamos usted tiene coronavirus o está enfermo o tuvo desafortunadamente algún fallecimiento de un familiar cercano, esas son circunstancias extraordinarias que en caso de que usted no pudiera acudir, hay que avisarle a la corte, eso es muy importante, hay que avisárselo a la corte y le van a poder dar otro día de corte, no lo van a deportar, pero hay que avisar, o sea, no nomás con no ir y luego a ver, luego les aviso, no. Y si va a ser así, hay que avisarles lo más pronto posible, evidentemente, porque se va a necesitar reabrir su caso. Entonces, que se sepa que sí se puede faltar por circunstancias extraordinarias, pero número uno, de preferencia no, y número dos, si hay que hacerlo por causas de fuerza mayor, entonces hay que avisar a la corte y tener una buena razón para haber faltado. Muy bien, sí, sin duda es importante eso. Y si van a usar la excusa del coronavirus, tienen que tener pruebas, no es como que van a llamar y van a decir, oh, tengo síntomas de coronavirus, no puedo asistir. Sabemos que se ha hecho muy común esa excusa, entonces sin duda van a tener que seguro presentar un PCR a donde salga una prueba de que están enfermos y también con el fallecimiento de un ser querido, me imagino.
Sí, Gracias. exactamente. Ujú. Para poder reabrirlo hay que presentar pruebas, o sea, no basta con hablar a la corte y decir que está enfermo, no hay que presentar ya sea una nota del doctor, prueba positiva, lo que se necesite. Así es. Entonces, bueno, con respecto a la otra pregunta de si se presenta uno a la corte, lo van a deportar, no funciona así, o sea, no es cosa de que lo vean a uno y lo deporten, no. Uno tiene el derecho, aunque uno no tenga documentos, acuérdense que hemos hablado aquí que uno tiene derechos y uno tiene el derecho, uno de ellos es al debido proceso. Y el debido proceso quiere decir que va a ir paso por paso lo que se necesita hacer para llegar a, en su caso, vamos a decir, si perdiera su caso, usted no tuviera ninguna razón para permanecer en los Estados Unidos, entonces sí ser expulsado del país. Pero no nomás porque lo vean a usted o usted se presente a la corte, no nomás por eso lo van a deportar, no. Entonces no hay que tener miedo de ir a la corte, especialmente si ya usted ya le pidieron que se presentara. Ahí sí, no hay de otra, hay que acudir. O sea, Entonces, en ese caso lo peor sería no ir, porque ahí ya exactamente. quedarías como tú dijiste, deportado ausente, ¿cómo se llama? Deportado en ausencia, En ausencia. exacto. Ok, Sí, muy bien. se llama en inglés una in absentia order. Ok. Entonces, así normalmente. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa cuando uno llega a la corte? Para que uno sepa más o menos y se lo puedan imaginar. Sé que a todo mundo nos da miedo la corte y Sí. es una imagen que nadie, o sea, nadie quisiera estar ahí, pero bueno, como uno tiene que ir de todas formas, les cuento un poco cómo es la dinámica. Uno llega y son diferentes salas en la corte y en la sala van a estar las siguientes personas, el juez o la jueza, el secretario o secretaria del juez, el abogado de migración de los Estados Unidos, que es el Departamento de Seguridad Nacional, y en caso de que usted tenga abogado, su abogado, o si no, no más usted, y un intérprete si usted necesita que alguien le traduzca o le interprete lo que usted dice en español, por ejemplo, al juez que solo hable inglés y así. Entonces, es importante saber también que por el coronavirus, muchos de los jueces y a los abogados del Departamento de Seguridad Nacional a veces aparecen en una pantalla, o sea, ya no están ahí presentes. Entonces, también por si alguna vez llegan y ven que hay una pantalla, es por eso el juez o la jueza a veces se presentan así. Entonces, no hay que asustarse, simplemente eso se instaló con el coronavirus. A veces los jueces sí están ahí, entonces varía, dependiendo del juzgado y dependiendo del juez. Entonces, hay que saber que ahora, ¿qué es lo que pasa en las audiencias? Las audiencias es exactamente lo mismo que coloquialmente se le conoce como el día de corte. Es una audiencia. Entonces, cuando usted vaya, todo lo que usted, el juez, el intérprete y el abogado de migración digan durante la audiencia, se va a grabar. Entonces hay unos microfonitos en donde todo lo que se esté diciendo se está grabando. Acuérdese siempre de hablar fuerte y claro y de contestar todas las preguntas en voz alta. O sea, no hay que contestar con la cabeza que sí o decir que no, hay que decirlo en voz alta. Y usted debe esperar en caso de que tenga un intérprete para que el intérprete traduzca todo antes de que usted siga hablando o empiece a hablar. ¿Okay? Muchas gracias. Buenísimo. Sí, entonces, bueno, ya nomás para terminar este tema, hay 3 tipos de audiencias. En este caso solamente voy a hablar de 2, pero hay 3 tipos para que usted sepa. Son las audiencias preliminares, las audiencias individuales y las audiencias de fianza. Ahora, ¿qué pasa en las audiencias preliminares? Las audiencias preliminares son las primeras audiencias o la primera audiencia a la que usted se presenta. Estas audiencias, no hay que tener miedo, son audiencias muy cortas y muy sencillas. El juez le va a informar a usted de sus derechos y le va a hacer algunas preguntas sobre usted. Preguntas sencillas, no crea que usted se va a presentar ahí a hablar de su caso el mero día que llegó, no. Usted va a estar en una sala con más gente como usted, no va a estar usted solo con el juez ni con el abogado de migración, va a estar usted con más gente como usted que tiene su día de audiencia el mismo día y a la misma hora. Y el juez le va a preguntar cosas como si sus hijos van a la escuela, si usted sigue viviendo en la misma dirección que les dio cuando se vino a vivir a Nueva York, entre otras preguntas de ese tipo, ¿verdad? Okay. Entonces, no crea usted que va a llegar ahí a contar su historia personal, no, porque va a haber más gente, como le comento, entonces todo, o sea, eso es confidencial, ¿no? Entonces, si usted no tiene abogado durante esta primera audiencia, el juez le va a dar más tiempo, le va a preguntar si usted quiere más tiempo para conseguir un abogado y usted
pues, si quiere más tiempo, va a decir que sí y le va a programar una audiencia preliminar para una fecha después. Entonces, normalmente los jueces permiten que un inmigrante comparezca a una audiencia preliminar una o dos veces, a veces más, depende del caso, acuérdese, cada caso es distinto, sin un abogado antes de que le pida que se represente a sí mismo. Entonces, acuérdese, bueno, ya nomás aquí para una nota muy importante, acuérdese que para ir a la Corte de Migración no es obligatorio tener abogado. He tenido gente que me dice, es que no quiero ir porque no he conseguido abogado, entonces mejor no me presento. No, ya hablamos lo importante que es presentarse y uno se puede representar a sí mismo, aunque no es lo recomendable porque son procedimientos complicados. Entonces, pues lo más importante es presentarse y saber que aunque no tenga abogado, de todas maneras tiene que presentarse. Muchas gracias, Lucía. ¿Algo más que quieres compartir? Bueno, lo único que quería compartir, porque dije que iba a hablar de dos audiencias, es que normalmente lo que pasa es que estas son las primeras audiencias, las audiencias preliminares, y si usted tiene algún caso para defenderse, vamos a decir que usted cumpliera con los requisitos, si hubiera decidido presentar, yo no sé, un caso de asilo, por ejemplo, en donde usted presenta su solicitud de asilo político, entonces lo que va a pasar, o cualquier otro beneficio migratorio, no estamos hablando nomás del asilo, puede ser o cualquier otro beneficio, lo que va a pasar es que el juez le va a dar una fecha posterior en el futuro para que usted se presente en lo que coloquialmente se le llama su último día de corte, pero estas audiencias, que son las últimas, se le llama audiencia individual. Y ahí sí hay que prepararse porque va a estar usted solo con el juez y con el abogado de migración de los Estados Unidos, en donde le van a hacer preguntas, usted tiene que defender su caso. Entonces, esos son los dos tipos de audiencias. Sé que tenemos poco tiempo, entonces, bueno, hay mucho que decir al respecto, pero ya será para otra ocasión si se necesita. No, la verdad es que sí, Lucía, tienes razón. Es un tema que necesita mucho espacio y gracias, de verdad, porque todas esas informaciones, yo creo que cuando uno conoce la información, ese miedo disminuye un poquito, ¿no? Y todo lo que tú nos compartiste, ojalá le ayude a mucha gente que se está preparando para ese proceso y se pueda sentir un poquito más en calma y saber que tienen derechos y que la primera vez no tienen que ir preparado con toda su historia, como tú dijiste, van a hacer preguntas cortas, entonces muy, muy interesante. Muchas gracias, Lucía. Con todo el gusto del mundo, Caro, nomás recordarle a la gente por último que nunca hay que contestar a algo que no se entienda. Entonces, es su derecho poder entender absolutamente todo lo que pasa en la corte. Entonces, si usted no entendió algo, no quedó claro, hay que preguntar si se lo pueden repetir. No pasa nada, no tenga vergüenza. Así tiene que ser porque es su caso, es su vida y es muy importante que usted conozca sus derechos y pueda ejercerlos. Sin duda, ¿nos quieres compartir el número de teléfono si alguien quiere contactarse con usted en este momento? Claro que sí. Si quieren llamar para poder hacer una cita en el Hudson Valley, hay que llamar al 845-288-2662. Le repito el número, 845-288-2662. Y hay que dejar, por favor, un mensaje con su nombre e información de contacto. Muy importante para poderle devolver la llamada. Ahora, hay otro número de teléfono que les quiero compartir también, que sé que Rob comparte constantemente en el programa, en donde si usted tiene cualquier pregunta general sobre el sistema migratorio de los Estados Unidos, por favor llame al teléfono de la línea para nuevos americanos, al número 1-800-566-7636. Va de nuevo, 1-800-566-7636. Perfecto. Entonces, nada más que desearte una linda semana. Un abrazo, Lucía, y espero tenerte pronto por acá en ABC Latino, la revista al aire. Gracias. Encantada. Gracias, Caro. Buen fin de semana. Chao. Bueno, amigos, vamos a seguir. Estamos acá en ABC Latino, la revista al aire. No se olviden que nos pueden contactar también a nosotros al número 845-790-5004 o nos pueden escribir también a info@abclatino.com. Eso. Margarita, luego va a entrar Rosario
Ella nos va a entrar por una llamada de teléfono, así que ¿qué te parece si empezamos a conversar contigo y cuando entre Rosario podemos hacer una pequeña pausa, le damos espacio a ella y después seguimos contigo, ya que yo sé que tú me vas a acompañar todo el programa, ¿ok? Claro que sí, Caro, buenos días, encantada Buenos de estar contigo. Sí, buenos días. No hice la presentación súper oficial ahí un poquito al comienzo, pero bueno, tenemos acá con nosotros a Margarita Corbatón. Ya todo el mundo te conoce como Margarita, así es que lo vamos a patentar de esa forma, pero también la pueden encontrar en Facebook como Elba Margarita Corbatón. Entonces, Claro. ella trabaja para la biblioteca de Poughkeepsie y si no conocías los beneficios que puedes encontrar en ese lugar, te invito a que te quedes, no cambies de estación porque la verdad es que es un mundo de conocimiento y no estoy hablando de libros, estoy hablando de charlas, de conversaciones, de tecnología, de crecimiento personal, en fin, Margarita, todas esas cosas hermosas que tú nos compartes, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí contigo ya casi, bueno, ya estamos en primavera, pero Ujú. ya casi entrando a los programas de primavera, ya terminamos la semana pasada con todo lo de invierno y pues ahorita ya emocionadas por todo lo que viene, programas nuevos y pues deseosas de que nuestra gente los aproveche, Caro, porque como, bueno, gracias por esa manera de expresarte tan linda de lo que estamos haciendo en la biblioteca para todos ustedes, pero sí es importante que ojalá y tomen en cuenta porque son programas gratuitos, tiene acceso todo mundo, no solamente la gente que vive en Poughkeepsie o Ujú. alrededor de Poughkeepsie, ¿no? En el town de Poughkeepsie, no, sino que puede ser cualquier gente que de hecho que nos esté escuchando, pueden conectarse a los programas virtuales y bueno, a los presenciales, pues toda la gente que vive pues por aquí, por los alrededores y que puede llegar, pues todos son bienvenidos. Excelente. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el primer taller o cómo le podríamos llamar que tenemos para este, para esta temporada de primavera, podríamos decirle? Pues mira, Caro, empezamos con la primera semana de abril, precisamente porque estamos celebrando la Semana Nacional de la Biblioteca. Entonces, para esa semana vamos a tener 3 programas muy interesantes que van pues muy de acuerdo con el tema de la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos también la biblioteca virtual. Entonces tenemos varias bases de datos, tenemos varias aplicaciones que nuestros amigos pueden acceder de forma gratuita con su tarjeta. Aquí es importante mencionar que necesitan su tarjeta de la biblioteca para acceder a estas bases de datos. Entonces, pues voy a dar 2 clases. Una es cómo aprender otro idioma desde tu casa. La biblioteca tiene dentro de estas aplicaciones y bases de datos, pues muy buenísimas, muy avanzadas para que nuestros amigos puedan desde la comodidad de su casa, con su teléfono móvil, pues puedan estar aprendiendo un idioma. Bueno, si están aprendiendo inglés, pues adelante, ahí está la opción para Buenísimo. aprender inglés, pero si les interesa también otro idioma, pues también. Así que esa clase la voy a dar el martes 5 de abril. Es una horita de 5 a 6 de la tarde. Esto es en la biblioteca. ¿Qué necesitan? Pues necesitan su tarjeta, porque de eso se trata, de enseñarlos cómo ingresen su tarjeta, ingresen su contraseña y cómo puedan descargar la aplicación, ya sea en su teléfono o también que lo puedan hacer a través de su computadora. Es una hora, martes 5 de abril, de 5 a 6 de la tarde en la biblioteca de Poughkeepsie, Adrian's Memorial, y la clase es Aprende otro idioma, conéctate con tu biblioteca virtual. Esa es la primera clase, perdón. La segunda viene siendo el jueves 7 de abril, igual de 5 a 6 de la tarde, en la biblioteca y aquí vamos a hablar de Hoopla y Libby.
Son dos aplicaciones que también están dentro de la biblioteca virtual y vamos a conocer todo lo que nos ofrecen estas aplicaciones, que viene siendo, bueno, el acceso a libros electrónicos, a audiolibros, a películas, a documentales. Entonces, todo lo que nos ofrece y cómo manejarlas. Entonces, cómo, si estoy leyendo un libro, cómo poner un separador, por ejemplo, dentro de la lectura, ¿no? Del libro electrónico, cómo si lo quiero leer directamente o escuchar directamente desde la aplicación o descargarlo a mi teléfono o a mi computadora o a mi iPad o a mi tableta. Entonces, todo lo que se refiere a estas dos aplicaciones, Hoopla y Libby, las voy a explicar jueves 7 de abril de 5 a 6 de la tarde en la biblioteca de Poughkeepsie Adrian's Memorial. Perfecto. Hay que inscribirse. Fuerte. Sí, sin duda, eso necesita inscripción y entonces será la misma semana, el martes de 5 a 6 y el jueves de 5 a 6. Margarita, ¿quieres tomar una pausa? Porque ya veo que está conectada Rosario, ¿te parece? Sí, adelante. Sí. Rosario, dame 2 segundos. Bienvenida, en un momento vuelvo contigo. Gracias. Antes de pasar con nuestra querida invitada Rosario, les quiero también compartir una información muy, muy importante que estará pasando el 2 de abril en el Hudson Valley, especialmente en Kingston y Woodstock. El galardonado coro Ars Scolaris, conocido por su programación innovadora, estará encantado de volver a presentar su maravillosa música coral en vivo y con personas después, como todos sabemos, de 2 años de pausa. Coralis regresa a los escenarios con Mozart en la primavera. Vamos a ver cómo me sale esto. En Vesperae, Solones de Confesore y más. Coralis está integrado por Bárbara Pickhart, directora artística, por Lily Arviser, que será la soprano, María Bedo, contraalto, Harvey Boyer será tenor, Stephen Kirby, barítono, y Eribeth Chamber Ensemble. Todos ellos son parte de esta orquesta, también tendrán trompetas, trombones y cuerdas. ¿Cuándo? Te preguntas tú. Te invitamos que vayas el 2 de abril a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la iglesia Holy Cross de Santa Cruz, todo esto en Kingston, Nueva York, 30 Pine Grove Avenue. Ya saben, el 2 de abril en Kingston, en la iglesia Holy Cross, Santa Cruz. Y el 3 de abril a las 4 de la tarde en Overlook, la iglesia Metodista Unida, en Woodstock, Nueva York. Y esto queda en la 233 de la Tinker Street. Las entradas están a la venta. Si quieres saber más información, puedes buscar todo esto en el boletín, nuestra revista de abril. Está toda la información. Ahí pueden ustedes buscar todo eso. No se olviden de escribirnos también si tienen alguna duda a info@abclatino.com. Seguimos entonces. Rosario, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Caro. Cuéntanos, sé que no tienes mucho tiempo y queremos darte el micrófono para que tú nos cuentes de qué vas a compartir hoy. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre la guerra entre Ucrania y Rusia y, bueno, los autores en los que me basé para tratar de entender el conflicto fue el colombiano Manuel Rosenthal, que él es dirigente, bueno, él es defensor de derechos humanos en Colombia, trabaja con las comunidades indígenas en Colombia y él es fundador y miembro del Pueblos en Camino, una organización colombiana y fíjate, un intelectual norteamericano que es profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, William E. Robinson, que se ha dedicado a estudiar Latinoamérica y es un experto en geopolítica. Entonces, quiero empezar diciendo, porque luego parecería que yo apoyo la guerra, pero no. O sea, el hecho de un país que invada a otro país, pues de entrada es completamente condenable, en primer lugar. Pero hay que entender el contexto
en que se dan estos acontecimientos, porque si logramos ver el conflicto desde diferentes perspectivas, nosotros como ciudadanos podemos exigir a nuestros gobiernos ciertas políticas que nos beneficien a todos. En cambio, si nos quedamos con una sola versión, es probable que caigamos en posiciones maniqueas, es decir, que veamos el conflicto buenos contra malos, cuando el conflicto es, o sea, no se puede reducir a esa única visión. Y para empezar, vamos a decir que Ucrania, bueno, como sabemos, era parte de la Unión Soviética cuando se desintegra lo que era antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchas provincias o surgen nuevos estados, nuevos países, y entre ellos pues fue Ucrania en la década de los 90. Pero Ucrania no es un país étnicamente homogéneo, es decir, la parte pegada a Rusia la población es rusa, incluso habla el ruso y se siente más cercana a Rusia en términos culturales. Y la otra parte, el occidente, pues habla ucraniano y se siente más culturalmente pues más cerca de Occidente. Entonces ahí ya hay como que ciertos conflictos entre estas dos partes de lo que hoy es Ucrania. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando Ucrania se convierte dentro de la geopolítica en un lugar estratégico para el capital transnacional y para las políticas de Washington y las políticas de la Unión Europea junto con su brazo armado que viene siendo la OTAN o NATO, como le dicen aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? La OTAN es una organización que se crea cuando termina la Segunda Guerra Mundial para impedir el avance del comunismo ruso hacia el occidente y también para promover las democracias o para apoyar países que quieren alcanzar la democracia, y empiezan a aceptar como miembros de esta organización pues a las antiguas provincias de la Unión Soviética, las antiguas provincias rusas, y finalmente se llega a un acuerdo con Rusia de que la OTAN no se va a extender más allá de estas provincias que se independizan de lo que era la Unión Soviética, porque Rusia lo consideraba como una amenaza a su estabilidad nacional. Pero ¿qué pasa? Estos acuerdos se rompen. Entonces la OTAN se empieza a extender más allá del límite que se había marcado. Esto pues no le cae bien a Rusia, a Putin, y por otro lado, al extenderse esta frontera, lo que se extiende también es las políticas de Washington, que se conoce como promoción de la democracia. Pero hay que aclarar que esta es una estrategia que beneficia sobre todo al gran capital internacional y a las oligarquías, es decir, a los grupos más ricos de cada uno de los países, para mantener lo que se ha conocido como el postcapitalismo o el neoliberalismo. Y esta política y esta estructura de promoción de la democracia empieza en América Latina desestabilizando gobiernos que atentaban contra los intereses de Washington, y los empiezan desestabilizando militarmente, y luego se establecen las dictaduras. Después de eso, como las dictaduras en Latinoamérica y en muchos países ocasionan revueltas que tienden hacia la izquierda, entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Vamos a cambiar de táctica y ahora vamos a promover las democracias, pero una democracia que favorece a las oligarquías y no al pueblo. Pero para establecer estas democracias empiezan a infiltrar la sociedad civil, y es lo que pasó en Ucrania. En Ucrania, esta política desde los finales de los 90 empezó a implementarse en este país. Se empieza a infiltrar la sociedad civil, y el argumento es que Ucrania quiere ser independiente. Ucrania quiere como deshacerse de la influencia rusa, sin tomar en cuenta que hay 25 millones de rusos, o sea, o población
que es prorrusa. Entonces, y a partir de entonces la región Ucrania empieza a ser muy, muy inestable. Tenemos la Revolución Naranja, que es la primavera ucraniana que sucede entre el 2004 y el 2005, y Estados Unidos junto con la Unión Europea apoyan el movimiento, derrocan a un presidente prorruso que había sido electo democráticamente y ponen a un presidente que favorece las políticas de la Unión Europea y de Washington. La situación se va complicando más, y luego llega un presidente en el 2010 que también es elegido democráticamente, que es prorruso. Luego viene la guerra del Maidán, que es en Kiev, la capital de Ucrania. Lo derrocan y se establecen ya gobiernos que apoyan no solamente las políticas de la Unión Europea y de Washington, sino que también empiezan a tramitar la incorporación de Ucrania dentro de la OTAN, y eso corresponde a poner un ejército ahí en la puerta de entrada de Rusia, es decir, ahí mero en la frontera, y esto Rusia pues no lo ve con buenos ojos, además que se rompe un pacto que se había establecido en los 90, de que cuando se desintegra la Unión Soviética, de que la OTAN no iba a pasar cierto límite. Eso por un lado. Se elige un presidente, por ejemplo, a favor de, como dije anteriormente, de Rusia, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y ya después nos llega el presidente actual, Zelensky. Y este es un fenómeno muy, muy importante, porque vamos a decir que es un presidente creado, que surge del medio artístico. Había sido un comediante y es apoyado por la OTAN, por la Unión Europea, por Estados Unidos, y entonces el país unos están a favor, otros en contra del presidente dentro de la misma Ucrania, sobre todo la parte este de Ucrania, que es prorrusa, y desde antes de Zelensky empiezan a surgir en el gobierno, en el gobierno pro-occidente, vamos a decir, lo que se conoce como las milicias neofascistas, y empiezan a invadir estas zonas del este de Ucrania. Empiezan a asesinar rusos, se prohíbe el ruso como lengua oficial. Había dos lenguas oficiales, el ucraniano y el ruso. Se prohíbe como lengua oficial, y muchos rusos tienen que salir huyendo de esta región, porque pues lo que se estaban jugando eran sus vidas. Y Estados Unidos y la Unión Europea apoyan estos gobiernos, porque en definitiva pues resulta que favorecen al capital transnacional, y es entonces cuando se da una guerra que ha sido anunciada vamos a decir, desde la década de los 90, porque con el gobierno de Obama se empezaron a implementar sanciones contra Rusia. Entonces el discurso se ha venido manejando desde el expresidente Obama, de que Rusia es un país autoritario, que sí, tiene tintes autoritarios, no lo vamos a negar, que es un país autoritario en contra de la democracia. Le da el pretexto a Rusia cuando empiezan a extender la frontera de la OTAN más allá de lo que se había acordado. Entonces como que los ánimos empiezan a caldear hasta que pues se da lo que tanto había anunciado Biden, Bush y Obama. Se da entonces sí el conflicto, y el conflicto, como decíamos, es parte de esta estrategia de Estados Unidos de promoción de la democracia, que en el fondo lo que está es la lucha geopolítica por el control del mundo. Estados Unidos, como sabemos, había sido la única potencia, era un mundo unipolar, donde el que mandaba o el que tenía mayor capacidad de dirigir los destinos del mundo pues era Estados Unidos, pero con el surgimiento de Rusia, China, la India, incluso Irak, como que este modelo empieza a ser multipolar, y es ahí donde entran en conflicto estas potencias
contra la negativa de Estados Unidos de aceptar que el mundo está cambiando, que ya no es una única potencia. Entonces aquí hay intereses geopolíticos, intereses de los capitales transnacionales que están unidos a Occidente y esta estrategia de Estados Unidos de promoción de la democracia, y hay que decirlo, es una promoción de la democracia, pero neoliberal, capitalista, que favorece a los grupos de poder dentro de los países donde se intenta promover este tipo de democracia y a los capitales transnacionales. Nada más que esta estrategia pues se adapta según los países. Por ejemplo, en América Latina esta estrategia ha tenido ciertas características y en la lucha contra Rusia, y en medio está Ucrania, la población ucraniana, se agrega el elemento que pues Rusia también está metida en el conflicto. Entonces las cosas se enrarecen aún más. Pero aquí el problema es que lo que estamos viendo todos los habitantes, todos los habitantes del mundo es una lucha de poderes entre potencias, en donde el pueblo pues es el que sale perdiendo. El pueblo ucraniano directamente, obviamente, pero el resto del mundo también, porque existe el peligro de una guerra biológica, de una guerra nuclear que han estado anunciando tanto Estados Unidos, que ya no sabemos si es parte de la estrategia de Estados Unidos para desacreditar a Rusia o si es realmente o si tiene algún fundamento verdadero y vemos que está afectando a todos los países simple y sencillamente por el aumento de los combustibles. Hay que recordar que Rusia es el país que suministra a Europa de gas. Sin gas, Europa, corre un grave peligro, su población corre el grave peligro de morir congelada, porque el gas le llega de Rusia. Y anteriormente, bueno, el gas pasa por Ucrania y Rusia, porque Ucrania tiene este acueducto. Entonces, ¿qué pasa? El gas ruso pasa por este acueducto y tiene que pagarle a Ucrania $1,000 millones anualmente. Pero este dinero se va a los bancos mundiales que maneja Estados Unidos por medio del sistema que se conoce el SWIFT. Entonces, ¿qué significa? Rusia paga $1,000 millones a Ucrania para que su gas pase por el acueducto ucraniano y se pueda distribuir por Europa. Y Estados Unidos, porque se utiliza el sistema de cambio estadounidense, le cobra un porcentaje de esta cantidad de dinero. Entonces Rusia dijo, no, pues ahora vamos a abastecer a Europa con otro acueducto que construyeron Alemania y Rusia. Entonces, para abaratar Rusia, para no tener que pagar estas cantidades estratosféricas, aparte de que llegaría más barato al consumidor europeo, pero a Estados Unidos eso ya no le gustó mucho y obligó a Alemania cedió ante las presiones de Estados Unidos de que, bueno, no iban a usar el acueducto. Y Alemania, dentro de la Unión Europea, ha sido uno de los países que ha insistido más en que el conflicto se solucione por medios diplomáticos. ¿Por qué? Porque Alemania tiene muchísimos negocios, muchísimo comercio con Rusia. El primero, el gas. Entonces ahí sí ponen en una situación muy inestable a Europa. Y ya nada más para terminar, uno se pregunta, ¿pero por qué la guerra? ¿Cómo? ¿Por qué no pudieron arreglarlo de otra manera? Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, en el mundo ha habido más de 200 guerras, de las cuales más de 150 han sido promovidas por Estados Unidos, de las cuales únicamente ha ganado 3 o 4. Y uno dice, bueno, si no gana guerras, ¿por qué le interesan las guerras? Porque cuando el sistema capitalista entra en crisis, que entró, por ejemplo, en el 2008, está ahorita en crisis, que se agravó aún más por la pandemia. ¿Qué pasa? Una manera de sacar todo ese dinero que se tiene acumulado, de seguir manteniendo la producción y de mantener funcionando el sistema capitalista es a través de las guerras. Se destruye un país
y después vienen las compañías norteamericanas asociadas con el capital transnacional de otros países, ¿y qué pasa? Vienen a construir. Entonces hay derrama económica, y eso lo podemos ver con las guerras en Oriente, o sea, se destruye completamente un país. Wow. Y vienen atrás, vamos a decir, los buildermen a construir, pero eso significa una derrama económica, principalmente para Estados Unidos y sus aliados. Entonces, aquí en definitiva, lo que estamos viendo atrás son los verdaderos poderes luchando, unos por no perderlo y otros por imponerse. Y en medio quedamos todos, el ciudadano común y corriente. Wow, Rosario, sin duda, de verdad que un tema que creo que daría para conversar todo el show. Te quiero dar las gracias por esa información, recordarle a la gente que nos está escuchando que Rosario está con nosotros una vez al mes y siempre trae temas tan interesantes que comparte. Agradecemos mucho el tiempo y esta llamada de teléfono, mucho por qué pensar, mucho que analizar, y si quieren volver a escuchar un poquito más de todo esto, no se olviden que esto está en YouTube también, y yo lo voy a volver a escuchar porque sin duda es información que muchas cosas yo desconocía. Gracias, Rosario. No, a Vamos a ustedes, seguir Caro. con la revista al aire. Esperamos tenerte pronto. Un besito grande para ti. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Buen fin de semana a todos. Gracias. Bye. Bye, bye. Wow, Margarita. Hay una canción de una banda chilena que voy a colocar, no sé si la escuchas. Bueno, no la voy a colocar ahora porque creo que tengo que hacer muchas cosas y el tiempo se nos está yendo. ¿Qué te parece, Margarita, cortito, para terminar contigo y la biblioteca, toda esa información que nos compartió Rosario? Increíble, muy interesante. Sí. Muy, muy interesante, como dices tú, mucho para reflexionar. Mm. Y creo que definitivamente es necesario el estudio del pasado para poder entender el presente. Y esto nos lo acaba de demostrar Rosario con cómo esa cronología que nos dio de cómo ha venido que este conflicto que estamos viviendo en el mundo, que nosotros nos estamos eh, fraternizando con esta gente de Ucrania que está viviendo cosas terribles, pero y bueno, que como nosotros lo hemos visto y hablado en los programas, como especialmente, bueno, toda la familia en sí está sufriendo, pero como desde cuándo vienen, ¿no? ¿Desde cuándo? Entonces, Exacto. sí, así que muy interesante. Y fíjate, Caro, que precisamente para informarles a nuestros amigos, a nuestra comunidad latina, en esta semana que te digo que es la Semana Nacional de la Biblioteca, pues también lanzamos 2 nuevos programas en la biblioteca, y uno de ellos es, la protagonista es justamente Rosario. Oh, Que buenísimo. Rosario viene a hacer un análisis del libro en la biblioteca una vez al mes. Entonces va a ser una serie, la vamos a tener una vez al mes, y arrancamos el 4 de abril con el primer programa de la biblioteca, precisamente es con Rosario. Y entonces, bueno, pues en este tiempo de primavera, pues vamos Rosario nos va a hablar acerca del feminismo. Entonces, pues su primer libro es Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo, de Judith Butler. Y entonces, bueno, pues invitamos, este programa va a ser virtual, así que se van a poder conectar desde donde se encuentren. Bueno, los invitamos, en un momentito decimos cómo tienen que registrarse, pues para que reciban el enlace a Zoom, pero todas estas charlas pues van a ser gratuitas. Excelente. Entonces tenemos a Rosario 4 de abril, lunes de 6 a 8 de la noche. Es un programa virtual. Después el martes tenemos el de Aprende otro idioma,
conéctate con tu biblioteca virtual. El jueves tenemos, el 7 de abril tenemos otro programa de la biblioteca virtual que es Joomla y Libby. Y este mismo jueves, pero a las 7 de la noche, damos la sesión de apertura de, perdón, de un taller literario para adultos. Desde un taller formal para todas aquellas personas que deseen aprender a escribir o escribir su historia. De hecho, el taller se titula Escribe tu vida. Y pero con una metodología, con práctica, con ejercicios de cómo vayan desarrollando su escritura. Entonces, pues los invitamos. Este taller va a ser dirigido por Tamara Grusco. Entonces, es una chica de veras muy, muy dinámica, les va a motivar muchísimo para que trabajen. Y entonces tenemos la sesión de apertura el jueves 7 de abril a las 7 de la noche, en donde, bueno, Tamara nos va a dar la estructura de cómo vamos a iniciar, porque también va a ser una sesión una vez al mes. Esta sí va a ser presencial, porque pues para trabajar ahí todos juntos, ¿no? Y arrancamos el 21 de abril ya con lo que viene siendo el taller, pero sí, pues necesitamos la sesión de apertura para saber cómo vamos a trabajar. Entonces invitamos, también es gratuito, para que se unan el 7 de abril a las 7 de la noche. Entonces, si ya van a ir a la biblioteca a aprender de qué es Joomla y Libby, pues se quedan un ratito más a la sesión de apertura de Escribe tu vida, taller literario para adultos. Vienen muchas cosas en abril. También, otra cosa, perdón, el 3 de abril, ay, me recorro un tantito, es que hay tantas cosas que hablar, pero el 3 de abril empezamos, es domingo, vamos a tener senderismo por Hyde Park. Una vez al mes, los domingos, invitamos a nuestros amigos para que se vengan los domingos en la mañana a caminar, a recorrer esos varios senderos que tenemos tan hermosos acá por Hyde Park. Entonces es el domingo 3 de abril de 9 a 12 del día y vamos a recorrer esos senderos que hay de la hermosa biblioteca presidencial de Roosevelt hasta la mansión de Vanderbilt. Entonces, bueno, va a ser muy interesante, va a ser muy refrescante y pues estamos iniciando la primavera con muchas ganas y muy activos. Excelente. Margarita, ¿quieres compartir las redes sociales, cómo la gente se puede comunicar contigo y aprender de todo esto que está pasando y anotar las fechas y de esa manera para que no se pierdan nada? Claro que sí. Entonces, para que se puedan inscribir, bueno, para que estén al tanto de todo lo que está pasando en la biblioteca, los invito para que me sigan o me manden su solicitud de amistad a Elba Margarita Corbatón. Pueden encontrarme como la página o seguirme o ser mi amiguito en Facebook como Elba con V. Elba Margarita Corbatón. Y pues por ahí ustedes se van a estar enterando de lo que está pasando cada semana en la biblioteca. También conéctense al sitio web de la biblioteca para que se puedan inscribir en POKLIB grande, nuevamente POKLIB bgrande.org. Entonces ingresan a la pestaña de eventos y posteriormente a la sección de calendario y eventos. Entonces ahí busquen los eventos a los cuales ustedes están interesados e inscríbanse. Y también me pueden llamar al 845-485-3445 extensión 3321. Y si desean más información o desean que los apoye en la inscripción, pues déjenme por favor su nombre y su teléfono.
no es un teléfono celular, entonces yo no puedo ver su teléfono. A veces me dicen, por favor, necesito ayuda, pero no me dejan ni el nombre ni me dejan el teléfono. Entonces ahí sí no puedo ayudar. Entonces les repito, 845-485-3445, extensión 3321. Y pues no se pierdan que vienen muchas cosas para esta primavera. Hoy hablamos un poquito de lo que va a haber en abril, pero todavía nos falta más de abril y mayo y junio. Pero muchas gracias por invitarme e informar acerca de todo esto que la Biblioteca Pública de Poughkeepsie tiene para todos ustedes. No, gracias a ti, Margarita. Valoramos mucho todo el trabajo que haces para nuestra comunidad y ya también tuvieron una pincelada de lo que va a ser Rosario, su conocimiento. Así es que charlas buenísimas, el feminismo, escribir tu historia, tiene un nuevo título, ¿cómo se llama? Escribe tu vida. Taller literario para adultos. Para adultos, no tienen que ser expertos a la escritura, de eso se trata, vamos a aprender a hacer eso. Entonces, darte las gracias, Margarita, darle las gracias a todos nuestros oyentes por haberse quedado una hora con nosotros, esperamos que le hayamos alegrado este día y recuerden, nos pueden seguir en info@abclatino.com para más información y que nada más, hemos llegado al final, vamos con la cortina y nos despedimos, Margarita. Las últimas palabras para ti. Pues deseando que se conecten con nosotros, por favor no dejen de seguir los programas de la biblioteca y deseo pues que esta primavera pues florezca de mucho conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias, Margarita. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.